Compañeros, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Veo por aquí a quién está por aquí, vamos a ver. Jonathan, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Quieres activa tu cámara, tu micrófono? Y nos vamos de pronto saludando. Bueno, solamente estás tú. Lamentable que de pronto los demás compañeros no hayan podido ingresar, pero bueno, igual vamos a iniciar. Voy a ir desarrollando con calma pues lo que quiero como mostrarles hoy. No solamente acerca del desarrollo del curso como tal, lo que hemos venido trabajando, sino también, obviamente, las actividades que vamos a tener pendientes. ¿Listo? Esta semana o esta unidad que iniciamos precisamente ayer, creo que fue, va a ser una unidad muy interesante porque precisamente en el desarrollo del curso hemos venido planteando lo que son los riesgos y la forma para identificarlos, y hoy vamos a empezar ya con unas estrategias que sirven para su gestión. Vamos a visualizar que existen varias herramientas que a nivel internacional pues se usan para el desarrollo de las estrategias de gestión de riesgos. Vamos a ver de pronto aquí básicamente dos: la estrategia del COSO y la estrategia del ERM o Enterprise Research Management, Risk Management, perdón. Bueno, voy a proceder a compartirle pantalla, compañero. Si tienes alguna duda, pues obviamente me interrumpes, vas. Bueno, ya ve que activaste el micrófono. ¿Cómo estás, Jonathan? Profe, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, hombre. ¿De dónde estás, Jonathan? En Medellín. Bueno, en Medellín. Yo también estoy aquí en Medellín, entonces estamos cerquita. Me lástima que no estén más de tus compañeros, ¿no? Me imagino que es porque la hora no les es muy favorable. Sin embargo, pues, ¿por qué se ajustó a esta hora? Porque precisamente me habían dicho en unas reuniones anteriores que les quedaba un poquito difícil en las tardes. Entonces traté como de alternar. Igual les comentas a los compañeros de tu grupo que el video queda público en el aula, en la pestaña precisamente de encuentros sincrónicos. Aquí va a quedar pues como el, el video posteriormente. Listo, para que les cuentes a ellos. Bueno, Jonathan, entonces Listo, profe. Listo, te agradezco mucho. Cualquier cosita vas sin ningún problema interrumpiéndome y haciendo preguntitas. Bueno, lo primero que hago siempre es mostrar, pues básicamente como el desarrollo de nuestro curso. A ver, estamos en esta unidad, que es la unidad número 4. Precisamente les comentaba que empezó antier, el abril 16, y va hasta el 25, es decir, precisamente hasta dentro de 8 días. En esta unidad vamos a hablar ya de los sistemas para gestionar y valorar los riesgos. Y concretamente, como le comentaba ahorita, vamos a hablar de la metodología ERM o Enterprise Risk Management, que es una metodología a nivel internacional que se usa para que las empresas o las organizaciones hagan una correcta gestión del riesgo. Pero vamos a ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. La primera unidad, identificamos el concepto como tal de riesgo. Vimos cómo se podían clasificar los riesgos de las organizaciones y cuáles podían ser sus causas y consecuencias. Luego, en la unidad número 2, ya empezamos a hablar un poquito de que existían ciertos procesos que se enfocaban en gestionar el riesgo, y esa gestión lo enfocábamos en lo que es el análisis de riesgos como tal, es decir, en la identificación de los riesgos. Luego de identificarlos se hace una descripción y a través precisamente de unos métodos y técnicas de análisis, que eso fue lo que ustedes pues trabajaron y desarrollaron en la unidad número 2. Ya la unidad anterior, la 3, ya nos dio unas pautas de cómo se podían identificar los riesgos, porque no es una tarea sencilla. ¿Cómo hacen las empresas para poder saber a qué riesgos están expuestas? Entonces, vimos en esa unidad número 3 algunas estrategias de identificación del riesgo. Vimos el método Delfin, vimos el método Risicar, vimos algunas estrategias de diagrama causa-efecto o Ishikawa, análisis de procesos, en fin. Y en este momento ya vamos a hablar de los sistemas de gestión de riesgo. Mire que todo ha tenido una, digamos, una visión o una secuencia lógica, para que en la última unidad, que ya empezaríamos en abril 26 para finalizar nuestro curso, estaríamos hablando de específicamente cuáles van a ser las estrategias para tratar,
para asumir, ya sea desde el punto de vista de oportunidades, porque hemos dicho que los riesgos tienen oportunidades, o básicamente para neutralizar y minimizar esos riesgos, que va a ser pues la actividad final. Como siempre, en esta unidad que estamos trabajando, vamos a tener 3 actividades. Vamos a un entregable, que en este caso va a ser un mapa mental, un foro y un cuestionario. Pero para la última unidad no vamos a tener sino una actividad. Es una sola, es una actividad de carácter individual, pero que se trabaja colaborativamente. Luego en el próximo encuentro les explico, porque es un poquito diferente a lo que hemos venido realizando durante todas estas semanas de trabajo. Se llama un taller, y es un taller que implica una entrega individual y luego una coevaluación de compañeros en unas fases que determina la plataforma. Toda esa actividad final tiene una valoración del 20%, y estaríamos con eso pues dando finalización a nuestro curso. Bueno, Jonathan, en este caso voy a ingresar a la unidad número 4, que es la que nos encierra en este momento, y voy a hablar de los logros esperados, porque ahí es donde radica de pronto la pertinencia que le vamos a dar a esta unidad. Y es que ustedes, tú, Jonathan, y tus compañeros, una vez finalice esta unidad, deben estar en capacidad, oiga pues, de implementar correctamente y rigurosamente un proceso de identificación, valoración y priorización del riesgo empresarial, que es lo que se hace a través de los sistemas de gestión de riesgo como tal. Y como te digo y te repito, aquí estaremos hablando básicamente de 2 sistemas. Muy bien, como siempre, me voy a volver, como siempre, nuestros recursos están en un libro. Aquí hay un par de recursos, aquí hay una presentación que les comparto precisamente de las herramientas del COSO 1 y COSO 2, que ahorita vemos qué es eso de COSO. Y aquí vamos, en esta unidad 4, vamos a ver 2 grandes grupos de temática. Uno, generalidad de lo que es la gestión del riesgo, y en el 2 vamos a hablar ya particularmente de la valoración del riesgo. No me voy a detener mucho en el numeral 1, porque es, digamos, una parte muy teórica en la que vuelven a hacer una justificación de la importancia que tiene la gestión del riesgo como tal. Obviamente esto va ligado a las condiciones macroeconómicas, de globalización, a las situaciones que se van presentando para las empresas, que de alguna manera traen consigo unos riesgos grandísimos. Y ya habíamos definido en la unidad número 1 lo que es un riesgo, ¿cierto? Es una situación que pone en jaque a la organización y que la obliga a diseñar unos mecanismos, ya sea para minimizarlos o para neutralizarlos o para aprovecharlos como tal. ¿Listo? Entonces, esta primera parte, Jonathan, es muy importante que ustedes la lean. Vuelve y habla un poquito de lo que es el riesgo como tal, en qué está enfocado el proceso de evaluar un riesgo y para qué se hace la evaluación del riesgo. Y fundamentalmente ya empezamos a hablar precisamente de lo que es la gestión. ¿Para qué se hace una gestión de riesgos? ¿Qué busca una gestión del riesgo? Entonces aquí les enumeran, busca definir criterios de aceptación general de los riesgos. ¿Por qué? Porque si bien en la unidad anterior vimos cómo se identifican, pues en esta parte ya cuando la empresa conoce cuáles son los riesgos, deberá asumir una postura frente a ese riesgo. Y esta postura, pues básicamente pueden ser 2. Una, la de aprovechar las oportunidades que traiga consigo ese riesgo, o 2, la postura de implementar estrategias para minimizar o para neutralizar ese tipo de riesgo. Muy bien, vuelve y hace una definición de lo que es el riesgo como tal y muestra algunos riesgos y algunos ejemplos de riesgo, sobre todo para el sector financiero, eso como a nivel de ejemplo. Nos interesa básicamente es esta segunda parte, cuando hablamos ya de lo que es la valoración del riesgo. Y cuando hablamos de valoración, estamos hablando de casi que asignarle a ese riesgo que se identificó casi que una puntuación. ¿Qué valor tiene para digamos, el correcto o normal funcionamiento de la empresa? Por eso, cuando vamos a valorar los riesgos, que es lo que vamos a ver hoy, se valoran a través de básicamente 2 herramientas, o la metodología COSO o la metodología RM. Nosotros vamos a centrarnos un poquito en la metodología RM, aunque para información también la metodología RM se ha fusionado con algunos de los lineamientos del COSO y ha establecido una metodología
casi que muy afín y tomando elementos de la metodología COSO. Pero nosotros, como les digo, vamos a centrarnos en una metodología específica de la ERM. Bueno, hay una situación importante y es, hombre, ¿por qué reviste fundamental cuidado el efecto de hacer una evaluación de los riesgos organizacionales? Aquí nos hacen una contextualización muy interesante, que fue un rastreo que hice, he venido haciéndolo durante algunos semestres, y es algo muy significativo, y es que en Colombia la composición empresarial, y esto según informes de la Cámara de Comercio o Confecámaras, la composición empresarial en Colombia incluso habla de que las MIPYMES, esas medianas y pequeñas empresas y esas microempresas, conforman casi el 98% del horizonte productivo del país. O sea, estamos hablando de que en Colombia realmente las microempresas y las pequeñas y medianas pues casi que conforman el 100% de nuestra actividad productiva. Y esto obviamente aunado a una situación que se identifica muy grave en Colombia, y es que a diferencia de otros países europeos e incluso latinoamericanos como Chile o como Brasil, la permanencia de la microempresa y de la pequeña empresa en Colombia es muy baja, a tal punto que las estadísticas hablan que incluso al finalizar el primer año de haber sido creadas este tipo de empresas, de 10 microempresas no quedan sino 4, es decir, 6 ya han declarado insolvencia, han desaparecido por múltiples factores, y uno de ellos precisamente es que esas microempresas, esas MIPYMES, no tienen una gestión oportuna de los riesgos, no conocen de esta disciplina, que relativamente les cuento es una disciplina nueva en el mundo de la administración. Precisamente de pronto hace 30, 40 años los riesgos eran muy mínimos para las empresas. Ahora tenemos todo tipo de riesgos con una incidencia y una probabilidad de ocurrencia muy alta. Esto aunado, como lo dice por aquí en esta infografía, aunado a que casi que las MIPYMES y las microempresas son las que mueven, son el motor de la economía de Colombia. Miren, por ejemplo, aquí este dato interesante, el 50.3% del empleo total en Colombia lo generan precisamente las pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que refleja precisamente la preocupación que se tiene en este momento con el tema del coronavirus, que a quién básicamente va a golpear o está golpeando incluso esta pandemia, pues precisamente las microempresas, y son ellas las que generan casi que el total del empleo en el país. Entonces, de ahí la preocupación, ¿cierto? El 39, casi 40% de las pymes del país son personas naturales, perdón, el 60% son personas naturales, es decir, estamos hablando de casi que empresas unipersonales, de personas que van a la Cámara de Comercio, registran su empresa y montan su negocio. Tan solo el 40% de esas pymes son sociedades constituidas ya como tal, sociedades anónimas o sociedades anónimas simples o sociedades limitadas. Muy bien, esto importante, el aporte que hacen las MIPYMES no mineras a la economía del país. Dice que son 1.437 millones en exportación a datos del 2016. La infografía está un poco desactualizada, pero pienso que digamos, la tendencia se mantiene. ¿Y esto para qué? Para que veamos la importancia que tiene el sector de las MIPYMES en Colombia. Son desde la creación de Impulsa, se han atendido, dice, más de 5.400 pymes. Es decir, el volumen de las pequeñas y medianas empresas en Colombia es muy grande, y el aporte que se hace a la economía a partir de este sector es gigantesco. Lamentablemente también, y de forma paralela, se identifica que las empresas de este tipo son las que más fracasan. Entonces ahí hay una situación muy grave para el sector empresarial, para el Estado y para nosotros como administradores o como contadores, que tenemos que vincularnos a ese tipo de organizaciones y aportar de alguna manera a que esa situación no se siga presentando. En este caso, me pareció importante mencionar, y es precisamente lo del COVID-19, cómo esta situación, que básicamente fue un riesgo que casi ninguna empresa que haga incluso una buena gestión de riesgos había contemplado. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una pandemia como la que estamos viviendo en este momento, como el coronavirus, afecte el desempeño de las organizaciones? Pues yo creo que ningún Estado o ninguna empresa había podido
dimensionar y contemplar este tipo de riesgos, y por ende las empresas no tienen, digamos, un plan estratégico que permita hacerle frente a esta situación. De ahí que se han tenido que idear en el camino todo este montón o cantidad de negocios y de empresas unipersonales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra posición y cuál va a ser nuestro plan de contingencia frente a este riesgo tan grande que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, en este sentido es donde se hace pertinente aplicar un correcto sistema de gestión para los riesgos. Como le decía a Jonathan ahorita, que fue el primero que entró a la videoconferencia, hemos venido en unas etapas de primero conceptualizar lo que es el riesgo, sus causas y sus consecuencias, para después pasar por herramientas que me permitan clasificar ese tipo de riesgos, que me permitan identificarlos, como lo que hicimos en la semana anterior, identificar esos riesgos a partir de diversas estrategias, como les decía, el método Delfin, el método Risicar, lluvia de ideas, otro método que vimos ahí, el método de diagrama de causa-efecto, Ishikawa, bueno, en fin, todos los métodos, el análisis de procesos, todos esos métodos estaban tendientes a identificar riesgos, pero incluso ahí, con esos métodos y con una buena implementación de la metodología RM, nos quedamos cortos cuando llegan momentos de identificar un tipo de riesgo tan alejado de una probabilidad de ocurrencia alta como es el del coronavirus, por ejemplo. Pero bueno, ahí está pues la habilidad de ustedes como administradores y como contadores para que puedan identificar, aplicando una metodología que es esta precisamente la Enterprise Risk Management, cuál es el tratamiento que se deben tener para los riesgos como tal. Bueno, aquí se les explica un poquito lo que es esta metodología del ERM, repito, Enterprise Risk Management, es una metodología a nivel internacional que se viene aplicando en las empresas para que después, repito, después de haber identificado los riesgos, pues se tengan una correcta gestión de ellos. Listo, y en esa gestión, básicamente, el planteamiento fundamental de esta metodología es que usted tiene que valorarlos. Hay que valorar esos riesgos que usted identificó para poder priorizarlos. Y después de priorizarlos, entonces usted diga cuál es la acción que usted va a implementar para ese X o Y o Z riesgo que identificó. Bueno, realmente, ¿en qué consiste la metodología RM? Que ustedes ya pues harán una lectura del material aquí publicado. El Enterprise Risk Management considera básicamente 5 pasos. El primero es contextualizar su empresa. Entonces, ahorita vamos a ver incluso que si su empresa es una MIPYME, una microempresa, pues tendrá un contexto muy distinto al contexto que puede tener una gran empresa, ¿cierto? Una mediana, inclusive, empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer un contexto. Luego, hacer el trabajo que ya sabemos hacer, que es el trabajo de identificar los riesgos, que cuáles han de ser o pueden ser las herramientas para identificarlos, las que vimos en la unidad pasada. Podemos hablar, repito, del método de la lluvia de ideas, el método Delphi, el método del diagrama causa-efecto, el método de Risicar, cualquier otro método, incluso que no hayamos contemplado, es factible. La metodología no se especifica cuál es el método para identificar riesgos. Ahora, luego de identificarlos, viene lo importante, miren, evalúelos cualitativa o cuantitativamente, es decir, dele un valor. Y ese valor, me voy a adelantar un poquito, lo que plantea el ERM es que usted le va a dar un valor en términos de 2 aspectos que son fundamentales. El primero es el impacto que va a tener ese riesgo si llega a convertirse o a materializarse, porque digamos que habrán riesgos que, si bien si se materializan, pues no tendrán un impacto tan grave en la organización. Y segundo, además de hablar de ese impacto, vamos a hablar de otro factor que es fundamental y es la probabilidad de ocurrencia, porque son 2 factores con los que la metodología RM juega. Si los riesgos que usted identificó tienen una probabilidad de ocurrencia alta y un impacto alto, pues ahí es donde precisamente va a priorizar
la empresa el tratamiento. Miren que es el cuarto paso que viene. ¿Cómo se va a realizar esa priorización? Y esa priorización depende de esta evaluación que se hizo en el numeral anterior. Y después de priorizarlo, ahí sí, vas a planear cuál es la estrategia frente a ese riesgo. Es decir, ¿qué vas a hacer tú? Y ya les he dado indicios que usted puede como empresa asumir dos posiciones. Una, la de aprovechar las oportunidades que pueda tener ese riesgo, u otra es la de implementar acciones tendientes a neutralizarlo o a minimizarlo. Entonces son muchas las situaciones que se pueden implementar. Y por último, planteando la metodología ARM, habla de el monitoreo que se le haga a ese riesgo, cómo va, cuáles son las probabilidades, cómo se está presentando la situación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estos son los 5 pasos que se aplican según la metodología ARM. Repito, una ARM, sus siglas en inglés, Enterprise Risk Management. En este caso, entonces, vamos a hacer un recorrido por esta metodología. Aquí hablamos primero del establecimiento del contexto. Y vamos a suponer que nosotros estamos haciendo un ejercicio práctico, el cual les comento pues que era lo que yo quería hacer inicialmente en el desarrollo de la asignatura, que esto que viene se hiciese en un ejercicio práctico, es decir, ir a una empresa y a hablar de todos estos 5 pasos de la gestión del riesgo, pero no decidí personalmente cambiar ese ejercicio de trabajo práctico porque es un poco complicado pues en este momento poder ir a empresas, no complicado, es imposible, a no ser de que el trabajo lo hiciesen cada uno de ustedes en la empresa donde esté trabajando, lo cual también tendría sus implicaciones porque no toda la información que se requiere para desarrollar un ERM la tenemos de la mano y no está disponible probablemente en la web. Tendríamos que coger empresas muy grandes que de pronto tengan cierta información en la red y eso se complica un poquito. Entonces se tomó la decisión de que la actividad evaluativa, la actividad de trabajo no fuera un ejercicio práctico. Lamentablemente, aunque hubiera sido muy, muy provechoso, pero no se puede hacer. Bueno, entonces lo primero, vamos a suponer que estamos en una empresa, una microempresa. Entonces el establecimiento del contexto es más o menos, bueno, ¿dónde está ubicada esa microempresa y cuáles son las condiciones que tiene esa microempresa? Y aquí pues volvemos a retomar esos rastreos que yo he hecho a través de varios semestres, y es que las microempresas primero tienen una gran importancia en la economía en Colombia. ¿Por qué? Porque aportan de alguna manera fundamental a lo que es la generación de empleo, a lo que es el ingreso y el PIB del país, a las exportaciones, son las que realmente mueven la economía de un país. Incluso en este párrafo nos mencionan que esto no pasa solamente en Colombia. Estas empresas, microempresas a nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica, que son economías todavía, lo que llamamos economías emergentes, pues básicamente la composición en casi todos los países de esta parte de Occidente, Latinoamérica, Centroamérica, incluso hasta México todavía, incluso hasta Brasil, son países en los que la composición de la microempresa es fundamental. Por ejemplo, aquí les presento un informe del RUES, del Registro Único Empresarial y Social, para el 2019, finales del 2019 versus una comparación del 2018. Esta sí está una referencia acabada de bajar pues de la fuente. Y miren cómo está conformada en Colombia la microempresa. En el 2019 son 96.567. Es decir, casi que permaneció constante el porcentaje de participación. Mire, en Colombia el 99.6% de las empresas son micros. Solamente, bueno, esto en términos del incremento, perdón, listo. La pequeña se crearon en el 2018 360, bajó un poco en el 2019 330, que es el 0.4. Y miren lo interesante, la mediana, digamos que se crearon 17 empresas en el 2018 y tan solo 3 en el 2019. Eso es un 0% de participación. ¿Qué diremos de la grande? 4 y 4, 0%. Es decir, realmente la empresa en Colombia está aquí.
la microempresa. Y lamentablemente aquí hay un gráfico también bien interesante, también del RUES, que nos muestra cuál es la permanencia. Miren esta línea amarilla, que es precisamente la microempresa, en un horizonte. Este dato está, digamos, un estudio que se hizo en el 2016, pero la tendencia es igual. Miren que del 2011 al 2016 han transcurrido 5 años. Entonces, del 100% de las empresas que se crearon, de las microempresas que se crearon en el 2011, mire lo que pasó en el primer año. En el primer año, el 60 y pico por ciento apenas permanecen. Y después en el quinto año, increíble, solamente el 29.1% de las empresas micro en Colombia existían. O sea, todas las otras 70% habían desaparecido, lo cual es una situación muy grave. Y esto precisamente es por una incorrecta aplicación de la metodología de identificación de riesgos. Bueno, ya ese es el contexto que pues, es el primer paso, el establecimiento del contexto. Ya cada uno de ustedes en sus trabajos tendrá, digamos, un contexto diferente dependiendo de la empresa, del sector, de la producción, no sé, de muchos factores propios de esa empresa. Y luego viene ya, entonces vamos a identificar los riesgos, que esa identificación fue lo que vimos en la anterior unidad. ¿Cómo vamos a hacer nosotros como empresa para identificar los riesgos? Vamos a llamar a unos expertos que nos ayuden y vamos a aplicar el método Delphi. Vamos a hacer una lluvia de ideas entre los ejecutivos de la empresa. Vamos a generar un diagrama de causa-efecto en una reunión y vamos a hacer un análisis para identificar los riesgos. Porque según lo que hemos leído, pues existen, digamos, según precisamente esta metodología, como 3 grandes grupos de riesgos, que son los riesgos del entorno, los riesgos generados en la empresa, o sea, los internos, y los riesgos de carácter empresarial puro. Recuerden que desde el entorno podemos hablar de riesgos asociados a la naturaleza. Miren, por ejemplo, este riesgo asociado a la naturaleza, el COVID-19. Pero de pronto, ¿quién se puede anticipar a esto? Pues sería una situación muy compleja. Pero también hay riesgos asociados al país. Incluso no sé si ustedes han escuchado hablar de, digamos, ahorita con toda esta, precisamente con toda esta pandemia, los informes de economía en los que hablan que el riesgo país como tal, porque todos los países tienen un riesgo, se ha incrementado significativamente, se va a incrementar, pero en términos del riesgo país, estamos viendo también que probablemente tenemos un menor riesgo que un país, por ejemplo, como Venezuela, que tiene unos riesgos mucho más altos como país en términos de la política, estabilidad monetaria, la inflación, aspectos de tributarios y en general pues aspectos macroeconómicos. Pero los riesgos generados al interior de la empresa pues ya los hemos leído, ustedes ya los deben conocer, que son riesgos de reputación, riesgo puro, especulativo, estratégico, operativo, económico, de mercado, precios de crédito, legal, tecnológico, laborales, fiscales, entre tantos otros que pueden existir. Y los riesgos empresariales pues obviamente es la posibilidad de insolvencia, de que se generen pérdidas o riesgos especulativos que también pueden provocar riesgos, digamos, esas pérdidas. Entonces, este segundo paso ya lo sabemos hacer, que fue lo que vimos, repito, en la unidad anterior, que es la identificación del riesgo. Pero luego viene ya quizá lo más importante, y es esa tercera etapa, perdón que me mueva tanto en la pantalla, esa tercera etapa, que es la evaluación cualitativa o cuantitativa de los riesgos. Es decir, después de haberlos identificado, vienen 2 aspectos importantes que se trabajan en la metodología, que es la medición que hace el Enterprise Risk Management, que es en términos de lo que se debe tener, de la viabilidad o el impacto que va a tener digamos, ese riesgo como tal. Entonces, existen unos parámetros de viabilidad, según Palma, y establecen unas puntuaciones desde 1 hasta 5, siendo 1 rara vez, siendo 2 pocas veces, siendo 3 algunas, siendo 4 que es muy frecuente y siendo 5 que siempre, perdón. Entonces miremos de pronto un riesgo como el coronavirus, una pandemia. Yo creo que si hubo alguna empresa o estado que hizo un análisis de la viabilidad, de la probabilidad de ocurrencia de un tipo de riesgos como este, pues yo creo que lo tuvieron que haber puesto por aquí, con una puntuación de 1, porque pues eso en la vida de mi existencia había ocurrido como tal. Hemos visto de pronto otros como el N1H1 o la gripe española, no sé qué, pero nunca en este sentido. Pero ahí es donde se le asigna un parámetro, una valoración. Pero también
se le hace, digamos, una valoración en términos del impacto que tenga, también según el mismo autor, desde una puntuación de 1 hasta 5, cuando 1 es insignificante y cuando 5 es masivo o desastroso. ¿Listo? Aquí podemos hablar ahorita que hay algunos ejemplos en las que nos plantean pues, posibles impactos de determinados riesgos. Esto en ninguna parte usted va a encontrar una bibliografía que te diga, vea, para tal riesgo asígnele tal impacto y para tal riesgo tal probabilidad de ocurrencia. Jamás. Usted podrá encontrar ejemplos de empresas o de organizaciones que hicieron una parametrización de la viabilidad y el impacto de los riesgos, pero nunca una bibliografía que le diga, asígnele tal y cual valor, porque eso depende del contexto precisamente, del tipo de empresa, de dónde esté, del país, de la región, de muchas condiciones económicas, de tanto en forma micro como macro, que van a incidir en la valoración. Y por eso es importante tener claridad de que esos métodos que se hicieron para identificar el riesgo, también se tenga de pronto esta posibilidad de hacer discusión en el método Delphi, los expertos en el diagrama de Ishikawa, en el diagrama de procesos o en el método Rizicar, en cualquiera de ellos. Bueno, como les decía entonces, ahí viene ya una evaluación de riesgos, con base quizá en estos dos factores que planteaba de pronto Palma, aunque el modelo RM pues plantea una valoración propia que ahorita la vamos a ver, pero de pronto si alguna empresa también quiere y opta por este tipo de valoración cualitativa, pues no habría problema. Entonces, en términos, le digo yo, en términos de la evaluación cualitativa y cuantitativa, es importante, digamos que luego de haber hecho ese análisis, esa identificación de los riesgos a través de matrices DOFA, lluvia de ideas, panel de expertos, análisis de causa-efecto, en fin, todos los que vimos, pues viene una etapa quizá también crucial e igual de importante, y es asignarle una viabilidad y un impacto. ¿Listo? Aquí esta tabla, ojo con esto, no se vayan a confundir, esta tabla no quiere decir que la viabilidad y el impacto de un riesgo de estructura de capital siempre vaya a tener estas valoraciones. No, claramente se especifica. A continuación se muestra el nivel a nivel de ejemplo la valoración de los riesgos identificados para 264 microempresas que quisieron responder voluntariamente una encuesta en el año 2018 en una población, no nos dicen cuál, del departamento de Boyacá. Entonces, a partir de ese ejercicio, ellos en su sector, a partir de su contexto, dijeron que, por ejemplo, los riesgos en términos financieros, por ejemplo, riesgos de tesorería, es decir, de cartera, tienen una viabilidad de 1.5 y un impacto de 1.4. Eso dijeron ellos. Puede ser que una empresa ubicada en Medellín, ubicada en Itagüí, en Envigado o en Bello, tenga una situación totalmente diferente. Esto a raíz de un ejemplo. ¿Qué quieren? Riesgos operativos, por ejemplo, en términos de proveedores. Ellos dijeron que tenía una viabilidad, o sea, digamos, una probabilidad de ocurrencia de 1,5 entre una escala, como repito, una escala de 1 a 5. O sea que de 1,5 rara vez o pocas veces estarían hablando ellos que sus proveedores les incumplieron o tuvieron riesgos de incumplimiento con la materia prima o riesgos de que desaparecieron y los mismos proveedores declararon insolvencia. Ellos lo hicieron. En riesgos estratégicos, vamos a ver, miren, incluso aquí me parece algo simpático que casi toda la valoración de riesgos estuvo en términos de viabilidad entre rara y pocas veces y en términos del impacto entre insuficiente y menor. Eso a mí me genera duda porque pienso que las situaciones reales son muy distintas y esto sería un análisis pues interesante que pudieran hacer ustedes. En términos de la competencia, miren, ellos valoran con una probabilidad de 2, es decir, pocas veces podría ocurrir alguna vez que, digamos, la competencia los ponga en jaque con un impacto también casi de 2. No sé hasta qué punto esto pues pueda ser real o no. Sin embargo, esto es a nivel de ejemplo, repito, pero en el Enterprise Risk Management lo que se hace básicamente es una matriz. Miren lo que hace la matriz aquí. Empiezan a generar unos riesgos estratégicos o unos riesgos, una matriz en términos de la viabilidad, este eje horizontal
del plano cartesiano es la viabilidad y este eje vertical es la probabilidad. Y establecen 4 cuadrantes. El cuadrante 1, en donde hay una baja viabilidad y un alto impacto. El cuadrante 2, donde hay una alta probabilidad, pero a la vez un bajo impacto. Y un cuadrante 1 en el que hay bajo impacto, baja probabilidad, y el cuadrante este de aquí en el que hay alta viabilidad y alto impacto. Entonces, en ese caso, digámoslo así, uno pudiera, no sé, no tengo cómo rayar en este momento, vamos a ver si esto me funciona, porque pudiéramos establecer que dónde estaría la región en donde, según la puntuación elegida, los riesgos ustedes vayan a priorizarlos, ¿cierto? Sería interesante de pronto mirar que, no sé, a ver si esto me permite rayar. Permíteme en un momento, compañeros. Creo que sí. Miren que de pronto incluso dicen los teóricos, no me permite rayar. Bueno, dicen los teóricos que podemos establecernos como en esta región de aquí. Listo, si ven esto que estoy haciendo con el mouse, es decir, que estén en esta región de aquí arriba, que son los riesgos que tienen una mayor valoración en términos precisamente de estos dos factores, de la viabilidad y del impacto. Eso es lo que pretende hacer una priorización. Es decir, vamos a coger los riesgos que tengan una mayor viabilidad y un mayor impacto, hacemos el producto y ahí nos da una priorización. Entonces usted ya sabe que aquellos riesgos que tengan un valor, una priorizada mayor, son los riesgos en los que usted empezaría en la siguiente etapa, que es la gestión de las estrategias. Esto es lo que tiene que ver con el modelo ERM de Enterprise Risk Management, pero existe otro modelo que lo dejo por aquí aparte, porque de pronto no lo vamos a manejar mucho, que es el modelo del COSO, COSO 1 y específicamente el COSO 2. Aquí en esta presentación ustedes podrán, digamos, visualizar primero lo que es el COSO como tal, que es un comité de una organización estadounidense. Aquí nos explican qué es, cuál es la diferencia entre los dos informes de esta organización y a dónde apunta. Voy a moverme por aquí adelante, porque realmente el COSO 2 es el que habla de esto, de la administración del riesgo de la empresa, el Enterprise Risk Management. Por eso decía yo, esa metodología del ERM es una metodología que proviene o se deriva del informe del COSO. Y aquí, pues, los invito a que hagan una lectura un poquito más detenida de este material para que quede un poquito más contextualizado. Y ya por último, vamos a hablar de las actividades o tareas. Como les decía, nosotros en esta unidad tenemos 3 actividades. La primera tarea quería que fuera un trabajo práctico, lamentablemente no se pudo. Entonces lo cambié y es una actividad de tipo individual donde cada uno de ustedes va a elaborar un cuadro sinóptico. En ese cuadro sinóptico, pues, ojo, además de identificar cada uno de los riesgos a los cuales se puede ver expuesta una organización, muestre claramente la estrategia del Enterprise Risk Management para valorar y priorizar riesgos en una organización. Aquí les dejo pues como qué es un cuadro sinóptico, algunos, digamos, herramientas para hacerlo. Sin embargo, digamos que en este caso particular existe plena libertad de que usted elabore su cuadro sinóptico como quiera y en el instrumento que quiera. Eso sí, muy buena profundidad académica y muy buena nivel de citación. Bueno, viene otro aspecto y es el foro de discusión. De igual manera, ese foro está abierto durante todo el tiempo. La idea es dar respuesta a esta pregunta, una respuesta, por favor, muy académica, muy sustentada en las lecturas y los trabajos que hemos hecho, no solamente de esta unidad, sino de todas las 4 primeras unidades. ¿Listo? Y aquí dice, ojo, pues, es necesario una estrategia que permita evaluar el riesgo en términos de su probabilidad, y amenaza potencial. Hay una norma colombiana que es la ISO 32000 que nos da un margen de maniobra, pero se dice explícitamente que la organización debe, ojo, abro comillas, determinar los riesgos y oportunidades que necesitan ser tratados. En este caso, ¿qué pregunta van a resolver ustedes? ¿Consideran que tanto la identificación como la valoración de los riesgos de la organización están sujetos entonces a subjetividad del CEO? El CEO es el gerente, o digamos en este caso la gerencia, la parte administrativa, que para las microempresas, como dijimos, son empresas unipersonales. Entonces, ¿quién identifica el riesgo? El dueño. En una
microempresa, una pyme, pues habrán 2 o 3 gerentes que lo identifiquen. Entonces, en ese sentido, es posible que la identificación del riesgo se haga muy subjetivamente, o sea, que sea a criterio del gerente o del dueño y que no se haga y no se siga un procedimiento establecido para, digamos, poder establecer de una manera más objetiva y más clara los riesgos. Y en este término, ¿qué estrategias propondría usted para disminuir esa subjetividad y que de alguna manera pues se haga el ejercicio como tal? Bueno, ahí están pues las 2 primeras actividades. La tercera, como siempre, es un examencito, es unas preguntas simplemente que apuntan a generar una conciencia de la importancia que hay de leer. Traten siempre de tener las lecturas antes de enfrentarse a las preguntas, que es la idea, ¿cierto? Porque en algunos momentos infiero, es una inferencia, no estoy diciendo que todos lo hagan, no leemos, abrimos el cuestionario y empezamos a buscar dónde estará la pregunta, la respuesta a esa pregunta. No, no es el camino es que usted haga primero digamos, una lectura para que pueda entonces pasar a responderlas de forma correcta. Bueno, compañeros, espero que este curso me parece no solo muy interesante, sino muy actual. De verdad que es una de las materias que he trabajado que me parecen más aplicables y más novedosas, porque quien creyera, y les comento esto, soy docente de otras facultades aquí en Medellín, y lamentablemente poquitas tienen un curso de gestión del riesgo. Creo que he contado 3, entre ustedes, Uniremington, EAFIT y el ITM. Las demás facultades de administración no tienen un curso específico para gestión del riesgo y control del riesgo, entonces aprovechenlo mucho, porque es una materia muy rica, muy aplicable y muy importante. Pues no sé si tienen alguna duda, inquietud. Cristi, perdón. Hola, ¿cómo estás, Cristi? ¿Tienes alguna dudita? Bueno, por aquí me escribieron. Vamos a ver. Gracias, profe. Me gusta siempre tan preparado para las tan bonitas y Dios te pague. Trato de hacer eso. Es un mecanismo de respeto para con ustedes, pues, tener las cosas como, obviamente, organizaditas. Bueno, María, que estás desde el iPhone, qué bueno que estés desde tu dispositivo móvil, me imagino que estás trabajando y no podrás preguntar. Jenny, ¿tienes alguna inquietud? Ah, bueno, por aquí habilitó el sonido María. Hola, María. Hola, profe, muchas gracias por la clase. Yo pienso lo mismo, las clases súper bien elaboradas, me encanta. Ah, Muy tan bonita. buena. ¿Dónde estás, Todas María? en la ciudad de Cali, profe. Uy, en Cali. ¿Y qué estás trabajando en este momento? No, hoy no trabajamos en los bancos. Perfecto, no, qué rico. La semana sí toda completa, pero los sábados no estamos trabajando. Ah, bueno, esperemos pues que podamos ir a la feria ahorita en diciembre. No me la pierdo, te cuento. Me encanta ir al salsódromo y a esto de las comidas. ¿Cómo es que se llaman? Las tascas. A las tascas. Sí, me Ah, bueno, encanta. profe, por acá lo espero. Claro que sí. Vea que te va bueno. Esperemos que pase todo esto. Listo. Jenny, hola, ¿cómo Listo. estás? Vale. Jenny. Bueno, Jenny tiene el micrófono cerrado. Y Jonathan, ¿cómo estás, Jonathan? Que fue el primero que entró a la reunión. Bueno. Profe, bien, no, sin duda, bien, ¿no? Pues ya para empezar a trabajar. Bueno, juiciosos, un abrazo, muchachos, se me cuidan mucho. Esperemos que nos podamos ver dentro de 8 días. Les voy a pedir un favor gigante. Mire, el próximo encuentro, creo que vuelve a ser el sábado, ese lo voy a hacer tardecito. Incluso lo voy a tratar de hacer en la noche, para que le digan a sus compañeros que ese encuentro es fundamental, que todos asistan, porque se va a dar la explicación de la actividad final. Y la actividad final no es que sea difícil, pero sí tiene unas cositas muy específicas que deben conocer y les va a demandar un poquito más de tiempo, incluso para la actividad final. Les voy a ver si puedo alargarles un poquito el plazo, porque les va a demandar bastante esfuerzo, porque ya es la actividad final y tiene una valoración del 20. Entonces, el favor importante, todos, que para el próximo encuentro la asistencia casi que es obligatoria. Yo sé que no la puedo poner obligatoria, pero casi que es obligatoria para que puedan asistir. ¿Listo, compañeros? Un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos entonces. Mucho cuidado, mucho juicio.
Muchas Listo, gracias, profe, profe. hasta luego, muchas Listo, gracias. profe, muchas gracias.